al Señor y dice, pero yo soy, dígalo así, pero yo soy utensilio de honra. Que nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios y somos una morada de Dios. No es lo mismo una casa que una morada. Una casa es todo aquel que uno la levanta, una edificación, y dice, esa es mi casa. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios dijo, los voy a crear a imagen y semejanza. Ese es el nombre que nos dio. Imagen y semejanza. Así llamó su casa. Pero le dijo también, cuando ya el hombre estaba funcionando, esta casa mía va a ser morada mía. O sea, que lo que está diciendo el Señor, yo voy a vivir sobre esa casa. Porque usted puede tener casa, pero dársela o concedérsela a un familiar. ¿Verdad? Con casas que usted honra a Dios, concediéndole la herencia de Dios a herencia y sobre herencia a los que Dios quiere mantener la herencia. Una casa, una propiedad es una herencia. Y yo tengo que hablarles primero de la vida que Dios nos construyó y el propósito y el diseño que Dios nos dio. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 y 27, dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Pero la Biblia también dice que cuando el hombre estaba funcionando, le dijo al Señor que en todo tiempo tenía que adorarlo y obedecer, que tenía que labrar y guardar un lugar. Entonces Dios le hace una casa y en esa casa le llamó huerto y le dice, labra la casa y guarda la casa. Miren lo que le dice el Señor. Y luego le dice, en ti voy a poner todas las generaciones. Duerme Adán, le da un sueño y comienza a sacar de Adán la generación. ¿Cuál fue la primera generación que sale de Adán? La mujer. El hombre, con el diseño de Dios Padre, le dice, imagen y semejanza eres creado. Y por toda la tierra el hombre, a través de los siglos y de los tiempos, el hombre se mueve como imagen y semejanza de Dios. Viene el Hijo y dice, ustedes ven piedra sobre piedra de ese templo. De cierto digo que ese templo no quedará de pies, sino que todo será derribado. Pero yo en 3 días lo voy a levantar. ¿De qué estaba hablando el Señor, el Hijo, Dios Todopoderoso? De una nueva creación. ¿En quién? En la edificación que había hecho el Padre. El Padre da el fundamento, el diseño, el que funda, pero el Hijo le da la vida y lo levanta en la esencia que Él vino en esta tierra. ¿A qué vino? A dar luz. ¿Y qué es luz? Vida. Tu casa y mi casa, tu vida y mi vida, tu propósito de respirar y el mío, no tiene sentido en este mundo si Dios no construye todos los días en ti y en mí. Entonces dice el Señor, mando a mi Hijo porque estos volvieron a quedarse en don vacíos. Al hombre le dice imagen y semejanza, le puse esencia, le puse sustancia, pero el hombre a través de los caminos se quedó nulo y se llenó de nuevo de tinieblas, como al principio. El principio estaba Dios y comenzó a crearlo todo porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dijo el Señor, yo hice en el hombre casa, morada y templo, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el hombre esté destruido, cuando el hombre esté caído, está vacío. Voy a mandar a mi Hijo para que vuelva a construir en mi herencia, en mis bienes, porque ahí yo tengo una casa. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con nosotros como casa? Que nunca perezcamos, que la casa siempre esté llena, porque si hay algo que Dios nos da a nosotros, todo lo primero, escuchen mi iglesia, los primeros hijos, los primeros bienes, las primeras emociones, las primeras ilusiones, todo lo primero que podamos crear en este mundo y vivir en este mundo es de Dios. No es nuestro, es de Dios. La ingenuidad, desde nuestras primeras canas, desde nuestros primeros tropiezos hasta lo último que nosotros ya nos vamos a ir cesando de este mundo, de lo viejo. Todo es de Dios porque nosotros somos casa de Dios. Hubo un hombre que le quiso dar una casa a Dios, edificación. Y ese hombre le dijo al Señor, has derramado mucha
tus manos. Yo no quiero casa de ti, porque el hombre, ¿qué puede tener el hombre para ofrecerme a mí? Pero me gusta el deseo que tú tienes. Y ese hombre era David, que dice que no cesaba sus ojos hasta no entregarle una casa a Jehová. Entonces, yo tengo que hablarle del motivo de su vida y de la mía, pero conforme a la voluntad que Dios ha escrito en su palabra. Dice que este hombre no cesaba, lo que quiere decir que no cerraba sus ojos ni tampoco ponía paz en su corazón todas las noches hasta que no viera el templo levantado para Dios. ¿De qué estaba hablando? De un propósito de la vida sobre él. Ya estaba avanzado de edad y el Señor le dice que yo no quiero contigo. El hombre llegó a hacer una maqueta, llegó a contemplar los sueños de él, llegó a mirar el sueño. O sea, el templo no estaría levantado, pero él veía el templo porque estaba diseñado en una maqueta y él lo veía vacío. Y él veía que no estaba levantado como el anhelo que él quería. Y Dios le dice: es que tú no eres diseñado, tú no eres con ese propósito tu respirar. Hasta donde tú respiras y hasta donde tú tienes anhelo, hasta ahí es el propósito de mi vida para contigo. Por eso dice, Pablo le enseña a Timoteo: date cuenta que la gente que tú tienes solo son instrumentos, porque así se encerró en el libro de Éxodo cuando hablamos de templo. Pero el propósito de esa gente de la vida lo tiene Dios. Hay unos de honra y hay otros de deshonra, pero todos queremos ser de honra, porque el propósito de Dios es que prevalezca la luz del hombre, la vida del hombre. Amén. Entonces el Señor le dice a David: me gusta tu deseo. Por eso es que Dios todavía se acuerda de ese hombre y lo plasma en su palabra. Me gusta el deseo, el deleite que tú tienes, pero resulta que yo te levanté como un guerrero, que yo te levanté para derribar a tus enemigos, que te levanté para que seas rey, pero sacándome a todos los que me estorban en el camino y en la justicia mía. Pero no te levanté para que me hagas templo. Pero por tu deseo, por tu anhelo, voy a hacer que tu descendencia me levante el templo. Entonces, Dios hace que se levante un hombre no nacido de una familia de casados, metidos en una religión. La Biblia dice que para levantarse Salomón salió de los genes de una mujer adúltera y de un hombre que era rey, pero estaba adulterando. Porque el hombre no es necesario que esté con una mujer ajena, pero si en el pensamiento lo contempla, ya pecó. Entonces el Señor le dice: de una descendencia adúltera voy a levantar a uno que sí me va a hacer el templo. Ese es tu anhelo. El Señor se lo hubiera dicho eso a David. Créanme que David no va a cometer el error. Hubiera estado a la expectativa. Si el Señor nos dice a nosotros todas las penas que vamos a pasar, todos los procesos que vamos a vivir, todos los desiertos, las pruebas que tenemos que vivir, porque nosotros somos probados. El libro de Santiago capítulo 1 dice que Dios nos prueba y que no hay prueba que no sea humana que no podamos sobrepasar y sobrevivir. Entonces Dios nos prueba. Si Dios nos dice a nosotros: mira, te voy a mostrar todo lo que vas a ser probado, todo lo que vas a vivir como casa mía, como templo mío, como morada mía, entonces ninguno de nosotros va a querer caminar o vivir. Desde antes que Dios me lo diga, yo le hubiera dicho como le dijo Elías: mátame, Jehová, porque yo no quiero vivir esa vida. Le aseguro que usted y yo vamos a elegir lo mismo, porque las pruebas, dice la Biblia, que es necesario, porque sin esas pruebas la luz, la vida no vuelve a brotar, no vuelve a nacer, porque la casa tendemos a dejarla vacía. Y como es casa de Jehová, ¿quién la puede llenar? Solo el dueño. Usted tiene dentro de su casa lo que usted quiere, y lo que no quiere lo saca. Así mismo es el llamado, el templo. Si lo dirige Dios, es Dios el que usa, es Dios el que limpia, es Dios el que forma el utensilio, el instrumento, y lo trae delante de su presencia, y Él se glorifica. Como morada, Él sabe a quién llegarse. Él dice: yo quiero a Jacob y aborrezco a Esaú. Lo que dijo el Señor: yo no voy a morar con Esaú, yo con quien voy a morar es con Jacob. Cuando se levantó un brujo, se levantó un rey malo y buscó
que era Balaam y Balac. Balaam era el falso profeta y Balac era un brujo, pagano a un rey, le gustaba la brujería. Le dice: te mando a buscar para que me maldiga este pueblo. Y el Señor le hace ver al hombre caído, así dice en el número 24, ojos abiertos porque era profeta, pero caído porque estaba en el pecado. Le dice: tú no me vas a maldecir ese pueblo. Mira las tiendas de Jacob, esas tiendas son benditas. Mira la morada, lo que Dios le estaba diciendo. Dios nunca le dijo: mira el templo que he producido. Dios no le dijo: mira mi herencia. Dios le dijo: mira las tiendas. ¿Qué es tienda? Casa. Mira que esas tiendas son benditas. Nadie los va a maldecir. Y cuando Dios mora en nuestra vida, somos inmunes a toda maldad, porque Él mora en nosotros. Él sabe que somos pecadores, pero la Biblia dice que Él va a venir hacia nosotros a limpiarnos, a santificarnos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo no estemos extraviados del propósito. Hay gente que dice: ¿para qué vivo? ¿Por qué me tienes todavía con vida? Hay gente, ¿por qué? Porque nosotros pasamos duras pruebas. El cristiano tiene un tesoro apreciado dentro de usted. ¿Dónde empezó el Señor? El Señor empezó así. En el libro de Génesis, capítulo 1 dice: desciende el Señor y comienza a construir. Lo primero que construye, una estructura, y en esta estructura le pone al Señor un cuerpo, pero este cuerpo era glorificado. Este cuerpo no era un cuerpo de polvo y ceniza. Dios le pone una alma y en esta alma interviene aquí Jesús. Y empiezo diciéndole algo, que el Señor Padre es el que crea, por lo tanto Él creó al hombre como un instrumento y le hizo el cuerpo a imagen y semejanza de Él. Cuando Él lo estaba entretejiendo, entra el Hijo, porque también el Hijo forma parte del Padre. Tal como nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, así mismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios hace lo mismo, imagen y semejanza de Él. Ninguno se puede despegar, ni el Padre del Hijo, ni del Hijo del Espíritu, ni el Espíritu del Padre, ninguno, sino que Él se revela en su tiempo con diferentes atributos para que el hombre pueda entender el por qué Él tiene cuerpo, alma y espíritu. El hombre es semejante a Dios en cuerpo, alma y espíritu, porque el Padre es el cuerpo, que Él se revela como quiera. Él se puede revelar con milagros como se reveló en el Antiguo Testamento. Él se puede revelar con fuego como se le reveló a los profetas. Él se le puede revelar en el aire como se le revela en terremotos, como se revela moviendo la tierra, haciendo tsunami, como Él quiere revelarse sobre la faz de la tierra. Dice que Él crea todo. Por lo tanto, como Padre, Él es el único que tiene la autenticidad o como complacerse la manera en que Él se revela en el hombre. Él a veces hace acontecimientos como hace como a Job. Job dijo: me lo quitaste todo. Vine a este mundo que entendí que vine solo y desnudo me voy. Entonces, ¿qué estaba recibiendo Job? Una manifestación del Padre. El Hijo, cuando el Padre construía el cuerpo, porque el Padre sabía que en este cuerpo, quiero hablar del diseño, aquí mismo, Él hizo al hombre primeramente, lo hizo glorificado, y luego dice que el Señor comenzó a ver el presente, y en el presente dijo que iba a pecar, por lo tanto le hizo un cuerpo también para el pecado. Esto se llama en el mundo espiritual tinieblas. Dios le puso también tinieblas al hombre. Tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las dudas, las incredulidades, el deseo de no avanzar. Dijo: Señor, a Él le voy a crear un cuerpo también para que conozca el bien y el mal, porque Dios vio el futuro, el presente y el pasado del hombre, y Él lo construyó para todo eso. El Hijo entra
limpiando todos los días en las palmas de su mano. Y el Espíritu está ahí para formar el hálito y el pálpito de vida. Ese hálito que nos hace entender a diferencia de los animales. Perfecto. Son los mismos que siguen trabajando hasta ahora. ¿Por qué, pastora? Porque cuando el hombre peca, queda desnudo. Pierde la primera vestimenta. Todo esto es vestimenta. Lo que nosotros conocemos como vestido, el propósito, el vestido del hombre, del alma y del cuerpo, es el propósito de Dios en nosotros. Porque Él nos viste, usted se viste para cada ocasión. Y Él nos viste a nosotros para cada evento de nuestra vida. Hasta para la muerte, Él nos tiene que vestir. Usted no vio cómo el Señor Jesús fue preparado para la muerte. Fue ungido. Fue llevado a procesos, muchas de oraciones. Se metió en un jardín, Getsemaní, y ahí se transfiguró. Fue vestido en el Espíritu, su alma, para ir a pasar el proceso de la muerte. Entonces todos nosotros somos vestidos por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a los eventos que vamos teniendo en la vida. Por eso somos una casa y una morada. ¿Quién hace eso? Dios. En esta vestimenta, usted donde tiene sus vestidos y todo su sustento en su casa. Por lo tanto, a esto se le llama morada. Cuando el Padre y el Hijo estaban formando y comenzaron a dar para el presente y pasado y futuro vestimentas para el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando el hombre peca, perdió el presente. Y luego el Señor, ¿qué le formó? El Padre le dio piel para vestirlo. El Hijo, ¿qué le puso? Una alma al cuerpo. ¿Cuál es el alma? Usted ha visto que la ciencia dice que si nosotros nos falta sangre, podemos morir. Y es así. La sangre tiene glóbulos rojos y la sangre es producida por los huesos, y dentro de los huesos está la médula ósea. Y si no tenemos buenos los huesos, entonces va a producir una sangre enferma, y la sangre enferma daña todos los órganos. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, ¿cuál es el alma del cuerpo? La sangre. Si la sangre usted la tiene completa, usted sigue viviendo. Pero hay gente que mantiene un ritmo de transfusión de sangre para poder seguir viviendo. ¿Estamos en la iglesia? Hasta ahí. ¿Usted por qué cree que la gente que se hace diálisis es peligrosa? Su sangre la saca su alma, hablando del cuerpo. No estoy hablando espiritualmente, estoy hablando del cuerpo. Porque todo el cuerpo tiene todavía. El cuerpo tiene una vida, y esa vida es la sangre. Si me sacan la sangre, ya muero. Es un motivo para morir. Pero si Dios dice, no va a morir aunque le falte la sangre, Dios lo sostiene. Como yo lo vi en el mundo, yo vi a una mujer que estaba ya muriéndose, le faltaba sangre, le estaban haciendo una reconstrucción de trompa de falopio, quería volver a tener hijos. Y en medio de esa operación salieron todos los médicos, porque la mujer, el aparato donde le ponen el corazón, el ritmo cardíaco. Y ella comenzó a entrar en ese ritmo donde cuando la gente ya va muriéndose. Y el médico me dice, a lo que salen todos los médicos dijeron, se muere. Y lo dejan al médico que estaba interviniendo solo. Y el médico dice, se me muere la paciente. Entonces, yo sin ser médico entro. Y lo único que se me ocurre es decirle, coja todo el tripaje, como que si fuera un animal. Yo ignorando. Que yo tengo las gasas y vamos a sacar todo lo que está debajo para saber dónde está. Cuando yo meto gasa, se da cuenta que estaba el daño en un intestino. Un intestino había causado tanta hemorragia y ella se moría. Para los médicos que salieron todos, ella ya estaba muerta. Ese es el propósito que estoy comentando este testimonio. Para los médicos, ella ya estaba muerta. Pero para Dios no estaba muerta. Una cosa que el cuerpo ya no tenía necesidad, ni propósito, ni obra para vivir. De hecho, ella había sacado ya el alma en la sangre, ya estaba todo afuera. Ya no había vida en el cuerpo. Pero Dios dijo, sin conocer a Dios,
Dios dijo, esta mujer no va a morir. Y esta que tiene el propósito de un llamado, va a saber que yo existo. Quemando los intestinos con un bisturí, se cerró la herida, le abrió una llave a la sangre y esa mujer nunca dejó de palpitar. Estaba en una sola línea de ritmo cardíaco y luego comenzó a tener de nuevo vida. Que él y yo nos quedamos sorprendidos de ver, existe Dios, existe Dios. Y ahora que yo conozco a Dios, sé que a lo mejor esa que se estaba muriendo tenía propósito de Dios, una ungida de Dios. No es realmente el hombre quien nos creó, sino Dios. Y los diseños que Dios nos ha dado desde el cuerpo, ¿quién obra en el cuerpo? El Padre. ¿Quién obra en el alma? El Hijo. ¿Quién obra en el espíritu de razonamiento y entendimiento? El Espíritu Santo. Si alguien, por eso siempre yo le digo y le enseño, si alguno de nosotros viene a la iglesia desanimado, viene a la iglesia con reniego y se viene a dormir, usted tiene algo en el alma, usted tiene algo en el espíritu. Meditemos nuestros caminos. ¿Dónde está el daño? Si está en el cuerpo, es porque usted está enfermo. Y la enfermedad lo desgasta. La enfermedad a usted lo desubica. La enfermedad le da desánimo. La enfermedad, usted está enfermo. Pero si usted está profundamente que no quiere saber nada de Dios, usted tiene enfermedad, hermano. Porque en el alma también hay un cuerpo, hay una vida y lo sustenta el Hijo. ¿Quién tiene que ayudarme ahí? ¿Por quién tengo un alma? El Hijo. El Hijo es el que vino y libertó. Por eso nos deja el manual de la vida. Si nosotros estamos enfermos en el espíritu, porque estamos oyendo muchas cosas, el chisme enferma, el comentario enferma, ¿sí? Todo lo que nosotros nos traen y escuchamos, que no me da vida y me da muerte, me va a dar a mí un espíritu de muerte. Por eso no es bueno andar de mirón. Hay cosas que entran por los ojos, influyen. Usted está sano y por mirar a la vecina a los lados se contaminó. Usted está bien y feliz y por mirar al vecino que se compró un carro y yo sigo con un amigo viejo cayéndome cada vez que venimos para acá, Pedro Carlos, me voy a amargar, me va a matar, porque eso se llama un pecado que se llama envidia. Entonces nosotros con el espíritu producimos. ¿Y quién es el que me va a ayudar para que yo tenga un espíritu limpio? Como dijo Santita David, que Dios le estaba diciendo eso. Tu espíritu está enfermo, tu alma está pervertida porque pecaste en adulterio y tu alma necesita de una restauración porque ya te toca ir. Voy a tomar tu descendencia para que tu descendencia me dé a mí el anhelo que me gusta, mientras hay vida y esperanza. Y ese hombre estaba con vida y el anhelo, Dios le pesó el corazón y encontró un anhelo que le agradó a Dios y dijo, por esta obra buena está pesando más que las obras malas de este hombre, le voy a cumplir su deseo, voy a coger su descendencia aunque haya pecado. Porque aquí nada podemos decir, no, es que como ellos están sin pecado, ellos van adelante, Dios los mira, Dios los usa. No es cierto. Dios sabe que nos hizo a todos con debilidades y flaquezas. Nadie puede señalar a otro y decir que soy más oportuno. No, que el Señor está conmigo, miren a mí como me usa, y a mí me sale tafago por la boca. Que Dios nos guarde. Pero la Biblia dice que el Señor miró aquí a Salomón. Salomón, la descendencia de él era de adulterio. Y esa descendencia Dios la trajo. Lo que quiere decir, ninguna de las mujeres que tenía en el harén David servía para el propósito de Dios. El rey estaba casado con muchas mujeres y legalmente podía haber cogido a cualquiera de sus hijos, pero Dios no quiso ninguno de ellos. Como cuando ungieron a David. Estaban los hermanos que pasaron todo lo que era el currículo para que fueran el mejor guerrero y el hombre para que fuera de rey. Pero dijo el Señor a Samuel, no mires el porte ni mires lo que ellos están pronunciando por su boca ni por las armas que ellos traen. Es a otro el que yo llamé para rey. ¿Y quién era? Uno chiquitito, insignificante. ¿De dónde estaba? Solamente atrás de la manada de ovejas y de animales.
De allá sacó Dios. Porque ¿quién es el que hizo el diseño de David? El cuerpo, el alma y el espíritu de David para el presente, el pasado y el futuro. Dios. Lo hizo imagen y semejanza a él cuando él gobierna. ¿Quién? Dios. Gobernando. Levanta mucha gente para que como él rijan, como él gobiernen, como él ministre, conforme el temor que Dios quiere establecer para estos tiempos. No es como nosotros creemos. Porque, miren usted, la prueba. Vamos aquí. Ya entendemos el propósito. Por eso es que el diablo se levanta a imitar a Dios. Por eso es que nosotros no somos llamados a imitar a nadie. Usted no puede imitar por mucho que yo sea su pastora. Usted no puede imitar porque usted como nació, la Biblia dice que desde el vientre de la madre, primera de Pedro, santificó y él llamó y él predestinó. Luego le dice a Jeremías en el capítulo 1, Jeremías, yo te limpié, te santifiqué y te di por profeta, es decir, te di para servicio. O sea, por más que Jonás renegó con Dios y contendió con Dios, Jonás le dijo, Señor, a Jonás, ¿y tú te enojas conmigo? Jonás le dijo, sí. Sí me enojo. Porque tú me mandas a ir a profetizar. Tú me mandas. Cuando tú sabes que vas a perdonar esa gente, ¿para qué me mandas a ir a profetizar? Pocas palabras, es como que nosotros le digamos que yo lo estoy mandando a predicar. Usted me manda y no soy yo. Usted le está diciendo a Dios, yo no voy a ir a esa sala cuando tú sabes que como quiera la vas a salvar. Pero Dios quiere contigo. Antes que te venga el diablo a darte orden. Dios quiere contigo. Entonces el Señor, lo que es lo suyo, dice que a sus hijos disciplina. Y dice que lo coge y lo mete en un pez. Por mal hablar, por malcriado, por soberbio, por moverse cuando le da la gana. El diseño estaba en él. Dios sabe cuándo corta todos estos diseños o cuándo lo deja secar. La manera en como Dios nos respira la tierra es la manera en que Él se glorifica. A mucha gente Él mató, apiedrados, asfixiados, decapitados, ahogados, como Él hizo. ¿Quién? Gente llevando su palabra. No se diga allá afuera el pervertido. Entonces Dios le da misericordia a Jonás. Y Jonás ya muriéndose prácticamente, rápido actuó y oró. Y antes que le saliera el último hálito de vida, Dios rápido lo pesó. Y Dios dijo, le voy a añadir un poco más, para que este rebelde sepa que nadie me va a burlar. Lo levanta y lo saca del pelo. El pelo vomita, pero más muerto que vivo. Y cuando lo vomita, Dios hace que este ser se limpie de su perversidad. Cuando se vio metido del pez y sale con toda la inmundicia afuera que él cargaba, de lo que estaba dentro del pez. ¿Por dónde iba a traer aire para que él estuviera vivo? No vino. Con tantos líquidos que tiene el estómago y el vientre del pez y el intestino del pez. No pasó por los intestinos, pero se murió. Pero él antes se puso a muerto. Entonces Dios hace que lo vomite y resucita. Resucita a Jonás por la palabra de Dios. Y luego le dice a Dios, regrésate a Nínive. Ahora vas a caminar 40 días. ¿Qué es el caminar? La vida suya y la mía. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener en este mundo. No lo sabemos. Lo único que sí tenemos seguro es que aunque sea un minuto de vida, eso tenemos que glorificar a Dios. Ese minuto de vida que usted está aquí dándosela al Señor, este minuto es el que Dios le está contando para el resto de nuestros días. Porque usted está para vida eterna, agarrando para vida eterna. Entonces, nosotros tenemos un diseño que Dios nos dio. El que quita el hábito es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu vuelve a Dios, el alma regresa donde tiene que ir y el cuerpo se deshace sobre la tierra. Así lo hizo el Señor. Ahora, el cuerpo, ¿cuánto sabemos que el propósito y diseño tiene? Como hace un momento yo digo, zapatero su zapato. El que es llamado para cantar, cante. El que es llamado para predicar, predique. Él es el que usa. Nosotros, el dueño de la ropa. Yo me puedo poner
vestido y encima me puedo poner una falda, entonces se da cuenta que debajo tengo vestido y solo usted cree que es blusa y vestido. El dueño de la ropa así se viste como Él quiere. Así mismo Dios. El dueño de nuestro diseño y propósito es Dios. Él dijo en 2 de Timoteo, el mismo vaso lo puedo hacer de honra, es decir, lo puedo hacer gente buena. Y el mismo vaso lo puedo hacer de deshonra, puedo ser gente mala. ¿Por qué hay cristianos que nosotros a veces decimos, son cristianos, tienen temor de Dios y por qué obran mal? Para probar a la gente que son de diseño de Dios. Para probar a la gente que son diseño de Dios. Entonces por eso nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se ensoberbezca. Hay soberbia. Y la soberbia es que nosotros a veces decimos, Señor, ¿por qué a otros yo veo bien y a mí solo calamidades? ¿Por qué a otros yo veo que tienen su platita y calamidades? Usted no sabe las cosas. Esdras capítulo 8 versículo 27 en adelante. Efesios 2 versículo 10. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Amén. Entonces el diseño que nos dio es para tener obras. ¿Quién dio la obra? Así como damos el diseño de la obra, el inventor, el que inventó algo, sabe para qué lo inventó y ahí quedó. El teclado o el órgano, el piano, no puede servir más que solamente para ser tocado y movido las teclas. El que toca las teclas y la mueve tiene que inspirarse y él produce la melodía. Pero el teclado es importante porque produce el sonido, ¿verdad? Eso es así. Si yo le digo al teclado, sale fuego, quiero fuego, quiero fuego, el teclado jamás me va a dar fuego. Porque el diseño de ese teclado y el orden de ese teclado fue destinado para eso. Quien lo hizo da garantía hasta cuándo es que va a servir y hasta qué tiempo puede estar el teclado funcionando como objeto o instrumento de música. ¿Quién? El que lo inventó. Así mismo Dios con nosotros. Él nos inventó y Él sabe cuántas penas y amarguras nosotros tenemos que vivir, cuántos sufrimientos, vituperios, humillaciones tenemos que vivir, cuántas guerras tenemos que tener en esta tierra y cuántas escasez vamos a vivir en este mundo. Él sabe que nos hizo a nosotros, por dentro nos cabrió. ¿Hasta cuándo íbamos a aguantar tanta maldad sin que nos dañemos? ¿O hasta cuánto íbamos a aguantar y otros se dañaron? Él lo sabe. Dios lo sabe todo. Dios que no lo sabe. El que falta de escudriñarse y entenderse somos nosotros mismos. Porque Dios nos hizo para ser seres sabios. Escúchame, iglesia. ¿Dónde está eso? Salmo 8. En el libro de Salmo dice: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo estime. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de tu gloria y de tu honra. Pusiste sobre sus pies todas las obras de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que le dio ¿qué? Poder, dominio, autoridad y sabiduría. Es como que usted compra un carro. Usted compra un carro porque sabe que tiene dinero para sustentar el carro. Porque sabe que su vida económica le va a alcanzar para meterle gasolina todos los días. Nadie compra un carro para tenerlo guardado porque no tiene para la gasolina. Nadie puede meterse una deuda que no puede pagar. Y decir que Dios va a proveer es algo insensato. Porque Dios jamás le manda a usted a meterse en una deuda sin primero sentarse a hacer cuentas. Dios nos dio sabiduría. O sea que Él nos puso en esta tierra por sobre toda la obra de Él, dice Salmo 8, para que en nosotros mantengamos esta tierra y sujuzgamos en esta tierra. ¿A través de quién? A través del poder de su sabiduría. Por eso somos llamados a ser entendidos en la palabra. Dios no le gusta a la gente ignorante. Y gente ignorante somos cuando nosotros nos negamos a una luz que es la palabra y el conocimiento. ¿Y por qué? Porque con ella yo pongo activar. ¿No ves que Él nos diseñó, nos cambió, nos modifica? Pero ¿cómo activo yo ese diseño para que yo esté en esta tierra? Con la
como que dice, con la energía de tu batería, la palabra. Si no se enchufa el órgano, no funciona. ¿Quién es ese poder de la energía? Dios. Si no hay fuego, no se consume. ¿Quién es el poder del fuego? Dios. Si Dios no da la vida, yo no puedo hablar ni andar. ¿Quién es ese poder? Es lo mismo. El propósito de tu vida, si tú no te metes a comer la palabra, el diseño tuyo y el propósito va a envejecer como se caducan todas las cosas que se inventan y hasta ahí quedó. El tiempo se acaba. Eso da miedo. Porque la Biblia dice que por causa de los escogidos, ¿por causa de quién? Por causa del diseño, del propósito, de la predestinación, se está cortando el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que acelerar a meterle energía, poder, pilas al diseño que nos dieron. Por eso dice el Señor, mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes. Son las cosas que matan al cuerpo, al alma y al espíritu. Y lo que no nos deja avanzar. O sea, el evangelio no es que si yo siento, voy a la iglesia. Si usted siente, usted nunca va a sentir, ni yo. Si es por sentir, toda la vida nos vamos a quedar en la casa. Si es por sentir, y eso indica que usted y yo seríamos inestables, no somos de confiar. Y Dios no va a pasar el tiempo con gente desconfiada. Hoy estamos en el fuego y mañana no sentimos, por eso no vamos a trabajar. Somos de desconfianza. Pero Dios quiere gente que sea estable. Sienta o yo no sienta, yo sé cuál es mi trabajo. Sienta o yo no sienta, yo sé que tengo que ir a la iglesia. ¿Qué? Agradecerle a Dios, a glorificar a Dios. Porque esto no es porque yo debo de sentir. Esto es porque mi deber y mi diseño que me hicieron es para adorar a Dios. Amén. Para servirle a Dios. Para glorificar, porque Dios pudiendo coger a otro, Él quiso conmigo. Quiere con usted. Por eso no nos tiene aquí todavía. Si Él no quisiera nada con nosotros, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, no estuviéramos con vida de pie en la tierra. No estuviéramos en un utensilio de oro y de plata. Y dice que eso ofrecieron a Jehová. Y la ofrenda fue pasada por el templo y fue cosa santa delante de Jehová. ¿De qué significa el oro y la plata? La gente que lleva el oro es fuego y la plata es refinada por mucho fuego para que se convierta en plata y ser purificada. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 7, dice la Biblia: el Padre hizo la obra, hablamos de aquello, y el Hijo es todo lo que trae y hace en el alma. Pero aquí en esto de aquí, ya retirado el Señor Jesús como humano, porque el Señor manda a su Hijo para que nosotros entendamos el propósito y el diseño que Él nos formó. Nos queda el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, la obra de Él sobre el espíritu del hombre es darle al inicio hálito de vida, pero ahora Él nos da conocimiento. Tenemos los 66 libros de la Biblia, que no se puede dar conocimiento y entendimiento a ellos, ni conocimiento y entendimiento a ellos, si no tenemos el trato del Espíritu Santo. Entonces dijo el Señor Jesús, ¿a quién le dijo? Es a nosotros, al cuerpo, al alma y al espíritu. Le dijo, porque a lo suyo vino. ¿Y quién es lo suyo? Nosotros, el ser humano. Y dijo, nadie entrará al reino del cielo, hablándole al diseño y al propósito, al ser humano. Nadie entrará al reino del cielo si no es en espíritu y en agua. En el principio no hubo el agua que la crearon. Si usted busca la Biblia, en la Biblia no aparece que crearon el agua. El agua apareció en la existencia junto con Dios. Entonces, el Espíritu es conocido como agua. Río de agua viva fluirá dentro de nuestro ser. Y el Espíritu también es el Ruach. En hebreo es Ruach. Y el Ruach en español quiere decir inspiración.
Santo a través del hálito de vida que el Señor Dios Todopoderoso sopló cuando lo hizo en el polvo. El primer soplo que recibe el hombre del Espíritu Santo fue cuando fue diseñado del polvo. El segundo soplo del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu Santo, que recibe es cuando el Señor Jesús le hacía a los discípulos: reciban, aquel que va a venir después de mí, reciban, decía el Señor Jesús a ellos, por el cual los mandó a hacer liberación después, porque ellos tenían ¿qué tenían ellos? Un volver a nacer, una nueva vida. ¿En dónde? En el mismo vaso que había creado el Padre. El mismo vaso que dañó a Adán, ese mismo vaso Dios lo limpia, lo purifica para cuando viene el Hijo y el Hijo se glorifica en ese mismo vaso. ¿Me está entendiendo, iglesia? Somos nosotros. Entonces el Espíritu Santo sopla ahora. ¿Cómo sopla ahora? Dice que hubo viento recio y hubo el avivamiento y el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y ese derramamiento dice que vino primero con un soplo, un viento recio, y luego se convirtió en fuego, llama repartida, para poder dar dones que manifiesta el Espíritu Santo. Los dones que da el Padre, ¿dónde los da? En el cuerpo. Por eso hay gente que está allá afuera en el mundo y tienen talento, son cantantes, son artistas. Esos dones el Padre los da ¿dónde? En el cuerpo. Eso no tiene nada que ver con los dones que da el Hijo en el alma y los dones que da el Espíritu Santo en el Espíritu, para poder discernir en qué me llamó el Señor, en qué fluyo más, qué es mi deleite. Dice la Biblia que David, todo lo que sirvió no era su llamado en sí. O sea, la Biblia no lo define a él como el profeta, y era profeta. Era profeta. La Biblia no dice específicamente que él llevó el ministerio solamente de salmista y era cantor, libertaba con cantos. La Biblia lo define a él como un simple rey. Y sin embargo, él era sacerdote, él era profeta, él era pastor, él enseñaba, él guerreaba, él tenía el llamado como un patriarca, pero la Biblia lo define y lo recuerda como un rey. Habla de toda su vida y todo el uso que le dio Dios, pero de cómo lo recuerda como un rey. Entonces, lo que quiero decir es, la vida suya está en las manos de Dios. Nosotros podemos decir, no sirve. Hay hombres, yo sé por qué le digo, hay hombres que dicen, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para dedicar mi vida mucho en cosas que yo no veo, que no resulta para mí la economía, para cosas serias. Yo no sé para eso, porque para ellos el evangelio es palabrería. A mí cuánto no me han dicho, esa mujer es una palabrera. Al Señor Jesús le dijeron palabrero, comelón y bebedor, y palabrero, mentiroso le decían, blasfemador, palabrero. Al apóstol Pablo le dijeron palabrero. A todos los que predicamos nos dicen palabrero. Y no nos afecta. Si tú ya sabes perfectamente el diseño y el propósito que Dios tiene contigo, entonces tú no vas a caer. Porque el que conoce no cae. Yo, aunque tenga claro un llamado, yo no sé cómo Dios se va a glorificar en mi vida. Es decir, hoy me puede poner como buena y mañana me puede usar como malvada. Hoy le puedo dar una palabra de sanidad a usted y mañana estoy dándole un garrote. Porque no es como uno quiere. El evangelio es de dos filos. Y el que lleva el evangelio de dos filos sabe que también con la misma me va a matar. Mato a otro, pero también me va a matar a mí. Y lo que quiere decir también que Dios es el que va a dar siempre la medicina. Porque eso dice el Señor y lo encierra. Bienaventurado aquellos que confían en Jehová. ¿Acaso usted y yo no nos equivocamos? Sí. Siempre dice para esto, para esto, para esto. No es para esto, esto y esto, sino para esto, esto y esto. Lo mismo es Dios. Dios dice, yo doy por esto y por esto. Pero si tú no estás donde yo te doy y
donde yo te voy a usar, yo no te voy a usar. Usted usa la cuchara para la cocina. Y si la cuchara no está en la cocina, esa cuchara que usted la busca no la va a usar otra. Pero si la cuchara está en la cocina lavada, usted la va a usar, lo mismo a nosotros. El Señor nos usa para adorar. Y si yo no estoy preparada 3, 4, 5, 1, 2 de la mañana, Dios no me va a usar a mí. Tiene mucha gente para adorarlo. ¿Quién se perdió eso? Fui yo. Si el Señor nos manda a levantar un altar, a levantar un servicio, y usted no va donde Dios le dice, a la hora que Dios dice, y como Dios dice, quien lo pierde es usted, no Dios. Dios no se pierde nada. Hay millones de hermanitos sobre la faz de la tierra que son levantados. Y usted cuando los ve por YouTube te dice, ¿por qué el fulano se levanta? Porque usted no se levanta. Señor, ¿por qué el fulano es usado? Porque usted no se levanta a ser usado donde Dios quiere usarlo. Porque gente muerta en el Espíritu, vea, el Espíritu Santo está, y la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no desprecies el consejo de tu padre, llévalo colgado en tu cuello, cógelo en la mano y no lo sueltes, porque él está gritando sobre la plaza, buscando a ver quién anhela la sabiduría. Quien anhela abre su puerta de su casa y él entra a morar. ¿Quién? Dios, para darnos sabiduría. ¿No ve que el tartamudo de Moisés no podía hablar? Vino Dios con poder, le hizo fluir la lengua. O sea que el problema aquí entre usted y yo es que no le creemos. El problema entre usted y yo es que nos hacemos libres. Mírame los años, Señor. Mírame las ganas, Señor. ¿Por qué yo tengo que enseñarle a otro hermosura y poder? Yo no estoy joven. ¿Cuántas hermanitas no son jóvenes? Como le dijo Sara, Señor, hay mujeres jóvenes para que tú le des descendencia y ya estoy vieja. Se enojó porque ella se le rió en la cara al Señor por las ocurrencias de Dios. En pocas palabras, cuando Dios me habló eso, yo me quedé muda. Porque el Señor, si hace hablar eso, que me está corrigiendo a mí, me está atacando a mí. Cuando yo digo, hermano, no seas carnal, ¿a quién está atacando primero? A mí. Deja la comida, ¿a quién está dándole primero al Señor? A mí. Deja el pecado, es a mí. Pablo decía, yo tengo que predicar, pero también golpear esta carne, esta servidumbre, no vaya a ser que yo peque, caiga con mi propia boca. Entonces, cuando nosotros el Señor nos usa dar una palabra hermosa, créanmelo, hermano, que lo primero que está sujetando el Señor es a nosotros, al que esté enseñando. Por eso me ahorco la barriga, me ahorco la boca, porque si no el Espíritu Santo no se glorifica. El día de mañana me va a decir a mí, tú tuviste la culpa por carnal, por ser inconstante, por ser dudosa, por vivir doble vida y doble moral, porque un día me cree y otro día no me cree. Entonces, si yo le creo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en la disciplina. Después que me comí una tremenda tortaza ese día de cumpleaños, ya no pude volver a comer más. ¿Por qué? Porque también tengo una amenaza de una enfermedad. Y si yo no le hago caso, el Señor suelta el demonio de enfermedad para que me consuma por desordenada. Porque el Evangelio es poder de Dios. No va a cargar un poco de enfermos ahí, causando yo pena y desgracia. Eso no es el Evangelio.